5. A todas las personas que ya se conectaron, empezamos en 3 minutitos, 2 minutitos. ¿Qué dices si ponemos mejor las flores? Bueno, no se trata de decoración aquí. Bienvenidos a todos. Estamos con la doctora Shulamit Goldsmith una vez más para hablar de un tema muy interesante, desde los aztecas hasta los chilangos, epidemias, pandemias y endemias. Shulamit, muchísimas gracias. Los micrófonos y las cámaras son tuyos. Gracias a ti, Alberto, y gracias a todas las personas que están conectadas. Quiero agradecer este espacio nuevamente, este maravilloso espacio que nos brinda la tecnología, que nos brinda la KEILE, para estar a la vez a distancia, pero a la vez juntos, para una charla que espero sea interesante, la cual voy a exponer y después esperaré sus preguntas y sus comentarios. Bueno, como dijo ya Alberto, el tema es desde los aztecas hasta los chilangos, pandemias, endemias y epidemias. Claro que ya sé que estas palabras ya las tenemos hasta el hartazgo, sobre todo la pandemia, pero yo voy a enfocar esta charla desde el punto de vista histórico. O sea, cómo hemos vivido desde nuestros antepasados indígenas hasta el día de hoy, que nosotros somos, pues, los chilangos. Voy a dar una brevísima descripción de lo que entendemos por estas tres palabras. Epidemia. Epidemia es cuando un brote infeccioso, una enfermedad, se sale de control y inunda un territorio por una época determinada. Esto lo tenemos hoy muy presente porque sabemos, o se ha especulado, que un brote infeccioso salió de un laboratorio en China y prendió y contagió y después ha salido a crearse una epidemia. Entonces ya sabemos nosotros desde tiempo atrás lo que es una epidemia que va a contagiar a mucha gente, pero que se va a concentrar en un espacio determinado por un tiempo determinado cuando un brote infeccioso sale de control. De allí va a pasar a lo que nosotros estamos viviendo, lamentablemente hoy, cuando esta epidemia brinca fronteras, brinca océanos, ya no solo es un país, ya no solo es una región, son continentes las que sufren este contagio constante. Esto es lo que se llama una pandemia, ¿sí? ¿Qué es una endemia? Endémica es una enfermedad, una de estas epidemias que se ha podido controlar, pero y que deja su virulencia completa, pero se queda latente en
tal o cual territorio, en tal o cual región, y se queda, como les digo, latente para cuando un momento más propicio, ya sea climático, ya sea alimenticio, propicie que nuevamente esta enfermedad entre en acción. Como ven, estos tres términos los describo de la manera más simple, más sencilla. Yo no soy bióloga, yo no soy epidemióloga, ni doctora. Mi doctorado es en otro campo por completo, pero simplemente para darle un marco a lo que vamos a hablar hoy. Como les dije, yo voy a hablar de este tema desde el punto de vista histórico, porque ese es el campo que yo domino, ¿sí? Vamos a ver, desde los aztecas hasta los chilangos, desde los siglos 1000, desde los años 1500 hasta el 2019, 2020 que estamos viviendo hoy. Sabemos, hemos estudiado que ha habido grandes culturas, grandes imperios, ¿sí? Civilizaciones enteras que logran llegar a un nivel muy alto y que de repente desaparecen. O no de repente, o paulatinamente, o de repente desaparecen. Esto puede ser, pues generalmente lo vemos por confrontaciones militares, por razones políticas o económicas, y muy importante, por razones de algún fenómeno natural. Nos viene a mente de inmediato el caso de Pompeya, una enorme, bella, sofisticada civilización que desaparece por una erupción del Vesubio, ¿verdad? Todos lo hemos sabido. Hay otras civilizaciones, muchas de las que nos tocan cerca, que desaparecen por falta de agua. Eso es muy conocido de grupos o por los deshielos tiempísimos atrás o por la falta de agua, ¿sí? Pero en el caso que nosotros vamos a tocar hoy, voy a hablar del caso de los aztecas, como se llama nuestro tema, de los aztecas hasta el día de hoy. Primero que nada, término azteca equivocado. Aztecas son aquellos primeros pobladores que salen de la tierra de Aztlán, ¿sí? Y que, siguiendo el llamado de su dios Huitzilopochtli, les dice: Lej leja me artseja mi... No es cierto. Huitzilopochtli no hablaba hebreo, pero seguramente en náhuatl les dijo estas mismas palabras que a nosotros nos resuenan bíblicas. Váyanse de la tierra de Aztlán en búsqueda de su tierra prometida. Nos suena familiar, ¿no es así? Bueno, pues Huitzilopochtli manda a los aztecas a buscar su territorio que se va a llamar México. Y en el momento en que encuentran el territorio asignado por su dios, se convierten en mexicas. Por eso las investigaciones actuales de hoy descartan la palabra azteca. Ya conocemos todos desde nuestros tiempos de escuela cuál es la señal por la cual estos pobladores iniciales de Aztlán van a convertirse en mexicas. ¿Se acuerdan? El islote con el nopal, un águila trepada en el nopal devorando una serpiente. En el momento que nuestros antepasados llegan a este momento, son mexicas y van a construir un imperio enorme, fuerte, agresivo, dominador. Dominaba no solo el Valle de México, lindando con Puebla, lindando con Oaxaca, o sea, los tenía muy dominados, tanto así que sus vecinos fueron siempre sus enemigos, los tlaxcaltecas, los totonacas, ¿sí? Pero aquí lo que a mí me interesa preguntarnos
es: ¿cómo es posible que este territorio, este imperio, una verdadera civilización, lo sabemos por sus pinturas, por sus pirámides, por su astronomía, este gran imperio fuerte, rico, porque tenía a todos sus vecinos cargados de fuertes tributos, es derrotado por 400 conquistadores que llegan en 1520, 21, etcétera? Nos hemos preguntado cómo es posible esto. ¿Cuál sería la respuesta inmediata? Claro, los conquistadores, aunque eran 400, traían armas de fuego, traían 7 buenos cañones y cada uno de los conquistadores tenía armas de fuego. Ya con esto podríamos decir que es la razón por la cual unos cuantos, sí, 400, van a acabar con un ejército de cientos, quizás cientos de miles. Aún hay más, ¿sí? Hay otros elementos míticos, diría yo, que van a aumentar las razones por las cuales cae el Imperio Mexica. Uno de ellos, y por eso digo mítico, por el caballo. El caballo era un animal, un ser, que los mexicas no conocían ni nunca habían oído hablar de él. Entonces, imagínense ustedes el asombro, el terror que va a inspirar que aquí unos hombres que llegan con sus 2 piernas, sus 2 brazos, su cabeza, ojos iguales que ellos, pero además vienen con 4 patas velocísimas que pueden levantarse, que pueden arrasar, de tal manera que en sus primeros momentos los indígenas creen que caballo y hombre es un solo ser. Esto también es un impacto psicológico muy, muy fuerte. Hay otro elemento mítico que se va a aunar a estas razones de la derrota tan espectacular, espeluznante que tiene el Imperio Mexica, que es, hemos oído hablar todos, de que a estos grupos había llegado un hombre blanco tiempo atrás, mucho tiempo atrás, un hombre blanco y barbado que les enseñó muchas cosas, muchas artes marciales, muchas artes astronómicas, etcétera, y que promete regresar. Promete regresar el dios Quetzalcóatl, el hombre barbado al que erigieron como una deidad, ¿sí? Entonces, cuando Moctezuma, el último emperador azteca, oye que desembarcaron unos hombres blancos y barbados, piensa que es el dios Quetzalcóatl que regresa. Claro, esta es una visión muy temporal de Moctezuma, que de por sí era un hombre de pocas luces, cobardón, tonto. Sus ayudantes, entre ellos Cuauhtémoc, Cuitláhuac, todos estos grandes les dicen no, para nada. Esta avidez de oro que tienen muestra que no son ningunos dioses, son seres humanos. Para entonces ya el daño está hecho en gran medida. Moctezuma en una arenga política lo apedrean y desmuere. Pero como les digo, esta es una razón más para que el Imperio Mexica se vea derrotado, derrotado y derrotado. Pero ya para entrar en nuestro tema, hay como dicen, aún hay más. ¿Y qué es ese más? Que entre los navegantes, entre los conquistadores que llegan a las costas de México después de estar por el Caribe y traer esclavos africanos allí, en la nave de Pánfilo de Narváez va a venir uno, se habla de uno, seguramente varios
africanos, esclavos, contagiados de viruela. Y entra aquí esta terrible epidemia, esta terrible plaga que va a acabar con los indígenas de una manera pavorosa. Obvio, era una enfermedad nueva. Los indígenas no tenían anticuerpos, no tenían defensas inmunológicas en contra de esta enfermedad que era totalmente desconocida. Había sido ya conocida en Europa, ¿sí? Pero para América, para este mundo indígena, era una epidemia desconocida, era una enfermedad desconocida a la cual ellos le van a llamar en náhuatl, le van a llamar la lepra grande, porque después va a venir la lepra chica, de la cual hablaré en un momento. Les quiero dar un dato muy curioso. Sabemos que el COVID, esta plaga que nos está intimidando ya desde hace unos cuantos meses aquí y en el mundo entero, nace o se descubre, nos empieza a hacer daño en diciembre del 2019. Pues fíjense qué curioso, en diciembre de 1519, o sea, 500 años atrás, los relatores conquistadores, los relatores españoles, nos hablan de que surge esta primera epidemia de viruela de 1519 y ahora nosotros en diciembre de 2019. Eso es solo un dato curioso, pero lo que les decía yo, que ante no tener defensas inmunológicas, esta enfermedad va a acabar con la población indígena, de tal manera que los propios relatores españoles nos van a decir que muere entre 1/3 y 1/2 de la población mexica y también otros pueblos vecinos, ¿sí? Como les digo, también en los códices indígenas, que aquí tengo unos poquitos, hay esto, no sé si se alcanza a ver, como una imagen de lo que los relatores indígenas nos dicen. El relator indígena nos dice que Toribio de Benavente nos dice que los indígenas caían como chinches, ¿sí? Morían a montones como chinches, dice Toribio de Benavente, en 1555. Bernardino de Sahagún, otro relator importantísimo, nos dice que había cadáveres apilados en las calles, que se rascaban porque les ocasionaba un terrible dolor, una terrible comezón. Curiosamente, un gran cansancio, como el de hoy. Fiebres muy altas, como las de hoy, ¿sí? Y de esta manera va a acabar con 1/3 parte de la población en aquel entonces. O sea que entre 1545, de 1550, mejor dicho, a 1555, van a morir millones de nuestros antepasados indígenas. Y entonces la población indígena queda completamente mermada. Esto también, una de las consecuencias de la viruela en aquel entonces, y lo dice Fray Bernardino de Sahagún, lo dice, quedan ciegos. Fíjense qué cosas terribles, ¿sí? También, más adelante, a través de los propios conquistadores, en 1531 van a traer el sarampión. El sarampión es, como les dije hace un momento, lo que los indígenas van a llamar la lepra chica, porque no era tan mortal, tan letal como la viruela.
pero sí cobró muchísimas víctimas, no eran tan agudos los síntomas, pero de cualquier manera fue una plaga que azotó el sarampión en 1531. Les voy a decir, se llama Zahuatl, la lepra chica, ¿sí? Y la otra es otro vocablo indígena con la terminación Zahuatl, que quiere decir la lepra grande. Más todavía, va a venir una enfermedad que en náhuatl es cocolistli, pero que es la que hoy conocemos como salmonela. Y como ustedes saben, la salmonela todavía es endémica en ciertas zonas de nuestro país. En ciertas épocas, ante ciertos estímulos, nos vemos todos afectados, o ciertos alimentos, nos vemos afectados por la shigella. ¿Sí? Entonces estamos viendo que esta merma poblacional indígena también, obvio, va a contribuir a que este imperio caiga. ¡Pum! ¿Sí? Además, fíjense, ¿cómo podrían haber percibido los indígenas todo esto? Hay guerra, hay hambruna, son plagas, son macot, ¿sí? Guerra, hambruna, estas epidemias, la opresión de los conquistadores, los tributos, la esclavitud, que esto va a ocasionar en partes de la población. Y aquí hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Como siempre, como el día de hoy, como siempre, hay ciertos sectores de la población que lo sufren más que otros. Los esclavos en aquel entonces, la población africana, la población negra, va a sufrir los estragos de una manera mucho más aguda, aunque toda la población indígena, como les digo, se ve mermada. La Nueva España se ve despoblada en gran medida de su población indígena. ¿Cómo van a verlo? Pues claro, como castigos de Dios, como plagas de que algunos están siendo evangelizados, algunos no han cumplido con lo que su religión les manda y sus dioses están enojados y les mandan todas estas plagas. Así las cosas vamos a seguir hasta el siglo XIX. Quiero decirles una cosa que ya lo comenté desde la clase pasada. Me gusta relacionar a la historia y a cualquier evento de la vida la literatura. Aquí, como les dije, podemos consultar los hermosos, aunque difíciles, códices indígenas que nos hablan paso a paso de todas estas enfermedades y de todo lo demás de la vida cotidiana de los indígenas. Los relatores españoles, que también es un poco difícil leer, pero es muy interesante. Y el maravilloso libro de Miguel de León Portilla, que se llama La visión de los vencidos, que es interesantísimo para conocer ese mundo lejano, pero a la vez cercano. Ahora, en el siglo XIX, en 1813, hay la epidemia del tifo. Y para mediados ya del siglo XIX, 1833, viene la horrible plaga del cólera, la fiebre amarilla. ¿Sí? Ya se sabía que la fiebre amarilla, el cólera, habían acabado también con una tercera o mitad de la población europea durante el medievo, ¿sí? Y llega a estos lares, a estas regiones, también a través del Caribe, quizá por zona tan caliente, y va a atacar Colombia, Ecuador, todos estos países de litorales, y también va a llegar en 1833 a México. Sabemos que se llama también la fiebre amarilla, hay quien le llama la fiebre negra, en yiddish se llama la Schwarze Mageife, ¿sí? la plaga negra, que es terrible, y que fíjense, esta se va a erradicar
En México hasta 1950. Claro, en México el cólera no fue tan encolerizado, digamos, tan agudo como en otras zonas de América. Tenemos aquí también el libro más maravilloso que existe de todos los libros, que es Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, que es bellísimo. El libro es bellísimo, aunque habla del cólera. También hay un libro horrible sobre esto, tanto García Márquez como el que les voy a mencionar ahorita, Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, que nos habla de un libro que se llama La peste y que ya sitúa al cólera en Europa en el siglo XX. ¿Sí? Entonces son libros que podemos leer si queremos dentro de unos años que ya nos hayamos desintoxicado de la pandemia. También quiero decirles que para la epidemia de la viruela hay un libro precioso que yo creo que ya no existe en las librerías, que yo leí hace muchísimo tiempo, de una escritora norteamericana que habla de la viruela en la Nueva España en los tiempos casi cercanos a la independencia, que se llama El ángel sin cabeza, de la escritora Vicky Baum. ¿Sí? Bueno, pues así seguimos. El cólera en México 1902, en Colombia 1910, va a hacer grandes estragos. En 1918, la influenza española, que también nosotros hemos tenido sus consecuencias más recientemente. La influenza española mata medio millón de personas aquí en nuestro país. Luego el paludismo. El paludismo estaba endémico y siguió endémico hasta 2002, ¿sí? Endémico quiere decir, como les comenté antes, no está ya en sentido de epidemia, ¿sí? Pero está subyacente, está latente al acecho de cualquier cambio climático, de cualquier cosa que permita que el mosquito anófeles, que es quien lo transmite, esté allí listo para picar a quien se pueda. Yo les voy a platicar algo personal. Por ahí de los años, principios de los años 50, cuando yo era una chiquilla, mi papá tenía ataques de paludismo y de repente lo veíamos temblando de unas fiebres altísimas. Nosotros niños nos asustábamos mucho porque él, cuando vivió en Tabasco, se contagió de paludismo y le daban ataques de paludismo muy esporádicamente, pero sí lo sufría. Y muchos otros hombres que venían de Veracruz, de Campeche, de Tabasco, se contagiaron de paludismo, y el paludismo también fue erradicado hasta 2002, ¿sí? Ahora, todos nos acordamos, creo, quizá no todas, porque no todas tienen la edad, pero las que ya pasamos cierta edad, nos acordamos muy bien de la epidemia de poliomielitis, o como se llamaba entonces, la parálisis infantil. Curiosamente, esa epidemia, a diferencia de la de hoy, que dicen que ataca más a la gente mayor, lamentablemente cobró sus víctimas entre los niños y los jóvenes. Por eso se le llamó parálisis infantil. Después, como les dije, esta enfermedad afortunadamente pudo ser erradicada. Fue muy fuerte la poliomielitis de 1948 a 1955. Cobró muchas víctimas. Afortunadamente allí se logró lo que esperamos que hoy se logre, una vacuna, que fue la del doctor Jonas Salk y del doctor Sabin, que por suerte pudieron terminar
con esta epidemia y parece que sí fue totalmente erradicada en el mundo entero. Aquí también hay un libro precioso, hermoso, triste, pero bellísimo, del escritor norteamericano. Este no es Nobel, pero es casi Nobel. Philip Roth, que escribió un libro hermoso sobre este periodo en los Estados Unidos que se llama Némesis, que sí, ese sí definitivamente se los recomiendo que lo compren y lo lean. Quizá no en este momento, pero un poco más adelante. Bueno, a principios, ya en este siglo, en 2009, además de la que les dije anteriormente, la H1N1 fue también, como la de hoy, una pandemia. Atacó 74 países. No es de la envergadura de la de hoy, que ha atacado al mundo entero y que ha paralizado al mundo entero, pero una enfermedad que se reporta en 74 países es una pandemia terrible, ¿sí? Esta es una plática que, como les digo, ya nosotros de la palabra pandemia ya ni la queremos oír. Me interesó platicarles sobre esto para aprender algo. Uno, que no hay nada nuevo bajo el sol. Ein hadash tajat hashemesh, como decimos en hebreo. Esto ha acompañado a la humanidad durante muchísimo tiempo. Pero ¿qué aprendemos también? Otro, lo que les dije, que estas terribles enfermedades atacan con mayor agudeza, con mayor fuerza a las poblaciones vulnerables y lo estamos comprobando hoy día a día. Pero no es nada más, son democráticas, las enfermedades son democráticas, pero por las condiciones de desigualdad las sufren más las poblaciones vulnerables en todos sentidos. Pero ¿qué otra cosa aprendemos mucho más? Que el mundo sigue adelante. ¿Quién nos iba a decir que una Europa que en los siglos XIV, XV sufrió la pérdida de la mitad de su población en las ciudades medievales? ¿Quién nos iba a decir que esta población indígena que se ve mermada en una mitad también, que mueren 15 millones de indígenas, vamos a crecer a ser el México de hoy? O sea, que las ruedas del progreso, las ruedas de la vida siguen dando vuelta, que se va a tratar de aceitar estas ruedas, las ruedas de la carreta, del progreso, de la salud, ¿sí? Aquí quiero hacer un comentario especial. Hoy, afortunadamente, por todas las tecnologías y a pesar de todos los problemas que tiene el mundo, los científicos de uno y otro lado están trabajando para echar adelante esto. Las últimas noticias que hemos recibido es que los países, los Emiratos Árabes, quieren invertir sus grandes capitales en los científicos israelíes que parece que están encontrando modos de salir de esta pandemia. Esta mañana escuché también una conferencia que me mandaron desde España en la que los científicos españoles, franceses, norteamericanos, israelíes están trabajando en conjunto para echar a andar al mundo nuevamente, para que nos saque de esta parálisis. Porque si bien, como ya acabamos de ver, ha habido una serie de endemias, pandemias, epidemias, ¿sí?, que han hecho de las suyas con la población, también vemos que se ha salido adelante y que, pero nunca como antes, habíamos visto un mundo total paralizado. Así que ahora sí nos vamos a preparar para que los científicos universalmente encuentren una solución y no lo dejen como endémico, porque entonces no vamos a poder
respirar. Vamos a seguir pensando que hoy le tocó a otro, pero mañana me puede tocar a mí. Esperemos que todos estos adelantos científicos y tecnológicos y humanos nos lleven a una total erradicación de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, Si alguien Shulamit. quiere, Alberto, hablar. Si alguien quiere hablar, por favor puede levantar la mano, escribir su pregunta o escribirla en Facebook también. Vamos a esperar un minutito. Adelante, Raquel. Hola, Raquel, ¿quieres decir algo? Raquel, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Veo, Alberto, que hay 4 en la cosa de chatear. Sí, son saludos de bienvenida. Ok. En Facebook tenemos felicitaciones, muchas gracias, muchas felicidades. Te dice Jackie, Atri, Silvia Turek, muy atenta a la plática. Shuli Mendelssohn, un gran saludo. Manuel Berbitsky, un gran saludo. No sé si alguien más quiere decir algo más. ¿Ya me escuchas, Shulamit? Sí, te escucho, Raquel. Mira, Shulamit, yo sé que eres una gran historiadora de toda tu vida, pero ¿sabes qué? Me impactaste ahorita todo lo que oí de las lepras y de todas las epidemias que, ¿sabes qué? Se nos ha olvidado, porque gracias a Dios que lo podemos olvidar, pero no hay que olvidar, quiero decir, porque ahorita más que nada, a la edad que tenemos, francamente es tan difícil no saber si salgo afuera o no salgo afuera, qué me va a pasar. Pero lo que tú platicaste es de verdad, me impactaste, Chulamis, y te felicito. Gracias, Raquel. Sí, tienes razón. Mira, yo creo que precisamente a nuestra edad podemos ver para atrás y aquilatar todo lo que ha pasado el mundo en cuestión de enfermedades. Repito, en mis muchísimos años, nunca había yo visto que el mundo se paralizara por completo. Como dices tú, nos impacta la idea de ver la avenida de la Castellana en Madrid vacía, la avenida Juárez sin gente. Aquí mismo salimos a la puerta de nuestra casa y no hay nadie. Realmente ha sido muy impactante, pero creo que se ha evitado el contagio en gran medida, porque si bien ha habido muchísimas víctimas y lo vemos constantemente en las estadísticas que nos mandan, y que repito una vez más, la gran labor que la QEI le lleva a cabo con todos sus integrantes, de tenernos siempre informados cuánta gente, y eso es de la QEILA, pero en México y en el mundo y en Israel ha cobrado muchísimas víctimas. Podríamos imaginar cómo sería si no hubiéramos sido lo suficientemente disciplinados para acatar las reglas que nos han impuesto. Yo, así como estoy impactada por la parálisis mundial, estoy impactada como los mexicanos que somos indisciplinados, como los israelíes que son rebeldes, como tantas poblaciones nos hemos podido guardar y obedecer.
Entonces yo creo que dentro de todo hay muchas lecciones que debemos aprender y que vamos a lograr, esperemos, como estamos ahorita, un mundo mejor, un mundo de menor desperdicio, un mundo de mayor apreciación de la naturaleza, de convivencia humana. Estamos viendo que los jóvenes se están embarcando en acción social. Entonces yo creo que a pesar de todo es una gran lección para la humanidad. Gracias, Shulamis, muy amable. Gracias a ti, Raquel. Tenemos un comentario de Vivi Biskin, increíble la manera de hilar todo esto. Dora Corona, gracias, Shu, por regalarnos tu sapiencia. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecer a quien estuvo presente, a quien participa, a quien, aunque no oiga su voz, que haya estado aquí. Y pues seguir encerraditos y seguir nutriéndonos de lo que esta situación nos da. Buenas tardes y muchas gracias a todos, a todas, y a ti, Alberto, y a ti, a Vivi. Muchas gracias.